Siempre creí, sinceramente, que la dichosa rivalidad entre México y Perú era un simple juego. Esas bromas, esas pullas en redes, esa competencia amistosa entre hermanos latinoamericanos. Sí, una tontería. Qué ingenuo fui. Qué equivocado estaba, de verdad. Porque esa creencia, esa idea infantil que yo tenía, se hizo añicos. Pero así, de golpe hace apenas 3 meses, y el detonante, créanme, fue un viaje a Lima. Y no fue cualquier viaje. Fue una puñalada directa a mi orgullo, a mi identidad, a todo lo que yo pensaba que sabía sobre mi propio país y el resto de Latinoamérica. Llegué ahí, con mi sonrisa de mexicano seguro, con mi bandera invisible ondeando, y la realidad me golpeó. Me golpeó como un rayo. Un rayo de esos que te dejan viendo estrellas, con el zumbido en los oídos, y el cuerpo todavía temblando. Los peruanos, amigos, no es que se crean mejores. Esa es la mentira que nos contamos para sentirnos cómodos. La verdad, la cruda verdad, es que ellos viven con una convicción. Una convicción tan profunda, tan arraigada en cada fibra de su ser, que te deja mudo, que te desarma, que te hace cuestionarlo todo. No es arrogancia vacía, no es pose. Es una creencia genuina. Una fe inquebrantable en su cultura, en su historia, en su comida, en cada aspecto de su ser peruano. Y eso, déjenme decirles, eso es otra cosa. Mientras estaba ahí, respirando ese aire limeño, sintiendo esa energía, me vi envuelto, sin darme cuenta, en un torbellino de orgullo. Pero ojo, orgullo ajeno. Y no voy a mentirles. Al principio, me irritó, me hirió incluso. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué la constante comparación? Esa sutil, a veces no tan sutil sensación de nosotros somos, me desafió. Me puso contra la pared. Y, ¿saben qué? Me obligó, sí, me obligó a confrontar mis propios prejuicios. Esos que uno lleva escondidos y no quiere reconocer. Era como si el universo me estuviera gritando: despierta. Mira lo que han construido. Mira lo que sienten por lo suyo. Y la pregunta empezó a taladrarme la cabeza día y noche. ¿Cómo es que ellos lo lograron? ¿Cómo es que llegaron a ese punto de valoración tan absoluta? ¿Y nosotros, en México? Nosotros no. ¿Dónde nos perdimos en el camino? ¿Qué hicimos mal? O más bien, ¿qué no hicimos? Esa pregunta se convirtió en una obsesión. Tenía que desentrañar esa verdad, tenía que entender el mecanismo detrás de ese orgullo, de esa arrogancia, que poco a poco empecé a ver de otra manera. Y eso es lo que van a descubrir conmigo en este video. Prometo que, al final de este relato, y créanme, no es solo un relato, es una confesión. Van a entender por qué lo que muchos, incluyéndome al principio, percibimos como su arrogancia, es, en realidad, una lección brutal. Una lección que necesitamos escuchar. Una lección que podría cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Quédense, porque esto apenas empieza. Y lo que les voy a contar va a ser muy incómodo, pero también liberador. Y entonces, aterrizamos en Lima. Desde el momento en que puse un pie en suelo peruano, la atmósfera era diferente. No sé cómo describirlo, pero había una especie de electricidad en el aire. Como si el país mismo respirara una confianza que yo no había visto, ni sentido, en mucho tiempo. Y claro, el choque fue inmediato. Esa palpable arrogancia, como la llamé entonces, se manifestó desde el taxista hasta el mesero. Desde el guía turístico hasta los propios compañeros de viaje que conocía en los hostales. Las comparaciones con México. Las comparaciones. No eran sutiles, no eran indirectas, eran directas, explícitas. Nuestra gastronomía es la mejor del mundo, ¿verdad que sí? Nada que ver con la de otros países, ¿eh? Nuestros sitios arqueológicos son la 8ª maravilla, mucho más imponentes que cualquier pirámide maya o azteca. Y yo ahí, con mi orgullo mexicano, mi orgullo herido, para ser sincero, intentando sonreír, pero hirviendo por dentro. Como que, nada que ver. Como que menos imponentes. Pero si Teotihuacán es magnífico, y nuestra comida es patrimonio de la humanidad, ¿qué se creen? Mi defensa nacional se encendió como un volcán. Cada comentario era una chispa. Cada mirada de superioridad percibida era una afrenta. Me sentía desafiado, casi insultado. Quería gritarles, pero si México es esto y lo otro. Si tenemos un legado igual de grande. Pero me contenía porque el viaje apenas empezaba, y por alguna razón, por muy irritado que estuviera. Algo me decía que tenía que ver esto hasta el final, que tenía que entender por qué se sentían tan seguros. La primera semana fue un constante pulso. Yo a la defensiva, buscando cualquier grieta en su discurso, cualquier oportunidad para defender lo mío, lo nuestro. Me sentía como un embajador de México, con la misión de refutar cada comparación,
de exaltar cada logro de mi país. Era agotador, lo admito. Dormía poco porque la mente me daba vueltas, analizando cada interacción, cada palabra. ¿Será que tienen razón? Pensaba en los momentos de mayor frustración. No, claro que no. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Un clavo, pequeño y afilado, que empezaba a perforar mis convicciones. Y luego llegó Machu Picchu. ¡Ay, amigos! Machu Picchu. No hay foto, no hay documental que le haga justicia. Cuando finalmente llegas a la Puerta del Sol, después de un viaje en tren y una subida que te deja sin aliento, y ves esa ciudadela de piedra suspendida entre las nubes, mecida por los Andes, indescriptible. Es como si el tiempo se detuviera. Las palabras se te atoran en la garganta. La magnitud, la perfección, la armonía con la naturaleza. Te aplasta, te silencia. Por un instante me olvidé de las comparaciones, de la defensiva, de todo. Solo era yo, diminuto, frente a algo eterno. Fue allí, entre esas piedras milenarias, donde el clavo de la duda se profundizó y empezó a girar. ¿Cómo diablos lo hicieron? ¿Cómo pudieron construir esto, en este lugar, con esa precisión, con esa sabiduría? La ingeniosidad inca no es una leyenda, es una realidad brutal y tangible. Cada muro, cada terraza, cada canal de agua, es una prueba irrefutable de un conocimiento astronómico, de ingeniería, de agricultura, que parece imposible para su época. No eran solo construcciones, eran un reflejo de una filosofía, de una conexión con la tierra y el cielo, que nosotros, en nuestro mundo moderno, hemos olvidado por completo. Me sentí avergonzado, debo admitirlo, avergonzado de mi propia superficialidad, de mi limitada visión, porque mientras yo me enfocaba en defender un orgullo que a veces no siento con la fuerza que debería, ellos vivían sobre la evidencia de una grandeza tan profunda que no necesitaba defensa, solo necesitaba ser contemplada. Y la gastronomía. Ah, la gastronomía peruana. Después de la revelación andina, mi paladar estaba abierto, mi mente estaba receptiva. Ya no era un demostrar que la mía es mejor, sino un quiero entender que los hace tan orgullosos de la suya. Y fue otra explosión, pero esta vez de sabores y sensaciones. El ceviche, por ejemplo, no era solo pescado crudo. Era una sinfonía de frescura, acidez, con un leche de tigre que te despierta el alma. El lomo saltado, una fusión perfecta entre lo asiático y lo andino. Tan jugoso, tan lleno de historia en cada bocado. Las papas, Dios mío, las papas. Cientos de variedades que no conocía, cada una con su textura, su sabor y el rocoto relleno. Uf, un picante que te abraza, no que te agrede. Y por supuesto, el pisco sour no es solo un trago, es una experiencia, un brindis a la vida, a la cultura. Comprendí entonces que su superioridad, esa que tanto me había irritado, no era una arrogancia vacía, no era un somos mejores que ustedes, era una profunda, una visceral, una contagiosa valoración de su patrimonio. Ellos no necesitaban compararse para ser grandes, se comparaban porque su grandeza emanaba de cada fibra de su ser, de cada plato en su mesa. Su orgullo no era un escudo, era un faro que iluminaba su pasado, su presente y su futuro. Y ahí, justo en medio de esa explosión de sabores y de esa revelación andina, la verdad me golpeó como un rayo. Me confrontó, de forma brutal, con la propia desvalorización de México. No es que nosotros no tuviéramos Machu Picchus, que no tuviéramos una gastronomía de clase mundial, que no tuviéramos un legado prehispánico y colonial riquísimo. Claro que sí. Lo tenemos todo, y más. Pero ¿por qué no lo celebramos con la misma convicción, con el mismo amor, con la misma certeza innegociable que ellos? ¿Por qué nosotros muchas veces somos los primeros en menospreciar lo nuestro, en buscar la validación externa, en ver hacia afuera en lugar de hacia adentro? ¿Por qué esa crítica constante, esa autodenigración, ese malinchismo disfrazado de modernidad? Esa fue la parte más incómoda. La lección no era sobre Perú, era sobre mí. Era sobre nosotros, los mexicanos. El clavo de la duda ya no era sobre si ellos eran mejores, sino sobre si nosotros éramos lo suficientemente dignos de nuestra propia grandeza. Si la estábamos cuidando, si la estábamos valorando, si la estábamos enseñando al mundo y a nosotros mismos, con la misma pasión que los peruanos hacían con la suya. Volví a casa, a México, diferente, inspirado sí, pero también con una herida sana, que me obligaba a mirar de otra manera. Ya no quería competir, quería construir. Mi visión había cambiado radicalmente. Empecé a reenfocar mi energía, mi trabajo, mis conversaciones. Dejé de ver las diferencias como puntos de fricción y empecé a verlas como oportunidades de aprendizaje. Y fue así como, poco tiempo después, me involucré en un proyecto de intercambio cultural entre universidades de México y Perú.
Ya no era nosotros contra ellos, era nosotros juntos. Comprendí, finalmente, que la rivalidad, si se maneja bien, puede ser un motor. Un motor no para el conflicto, sino para el respeto mutuo. Un motor para el aprendizaje. Para que cada país, al ver la grandeza del otro, se inspire a fortalecer la suya propia. A celebrar su identidad única, sin necesidad de pisotear la de nadie más. Porque la grandeza no es un juego de suma cero, amigos. Hay espacio para que brillen todos. Y crean, ese fue solo el principio de una transformación mucho más profunda. Una que todavía estoy viviendo. Y así, mientras esa transformación sigue su curso, la lección que Perú me dio fue clara. Fue visceral. Me golpeó en lo más hondo del orgullo. Sí, pero también en el corazón. Comprendí que la verdadera grandeza no reside en la competencia, ni en demostrar quién es más, quién tiene más historia, o quién come mejor. No, la grandeza nace del amor profundo, de esa valoración informada de nuestra propia identidad. Es saber quién eres, de dónde vienes, qué te hace único, y sentir un orgullo inmenso por ello, sin necesidad de compararte con nadie. Esa dichosa rivalidad inicial que me llevó a Lima con los puños apretados, al final, fue el empujón que necesitaba. Me enseñó a ver a mi México con ojos nuevos, a sentir un orgullo que ya no necesita defenderse, ¿saben? Un orgullo que simplemente celebra. Que celebra nuestra comida, nuestra historia, nuestra gente, nuestros colores, nuestra resiliencia, sin miedo, sin complejos. Es un orgullo que abraza, que no busca demostrarle nada a nadie, sino solo disfrutarse a sí mismo. Y si tú, que me estás escuchando, te sientes un poco identificado con esta historia, si este viaje, esta reflexión, te encendió esa chispita por dentro, por favor, no te guardes tu opinión, porque tu voz, tu experiencia, es LN más importante. Quiero que compartas este video, sí, pero más allá de eso, quiero que me digas qué ha provocado en ti esta reflexión. ¿Hay algo que te ha hecho mirar tu propio país, tu propia identidad, de una manera diferente? ¿Hay algún otro país latinoamericano que crees que guarda una lección así de potente para nosotros? Algo que necesitamos escuchar, aprender, porque tu voz es crucial. Es lo que nos permite seguir construyendo. No muros, jamás muros, sino puentes. Puentes de entendimiento, de respeto, de admiración mutua en esta Latinoamérica tan rica, tan compleja, tan increíblemente diversa. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerden, el orgullo es bonito cuando nos acerca, no cuando nos separa. Hasta la próxima.